hiperlipidemias porque son un fuerte factor de riesgo para los síndromes coronarios agudos. Dentro de las complicaciones que se podrían presentar tenemos lo que es un tromboembolismo, pero no solamente los síndromes coronarios agudos. ¿Por qué sobre todo estamos trabajando en un tromboembolismo? Porque es una de las enfermedades que con mayor frecuencia se presenta con troponina positiva y además tiene una clínica que puede confundir. ¿Listo? Obviamente las dos son cosas graves. Y por último vamos a revisar. Recordar un poquito sobre enzimas cardíacas, que es algo que han hecho en fisiología, pero para poder ver por qué pedimos. Entonces, las proteínas van a ser la forma de transportar los lípidos en el organismo. Entonces, tenemos que concentrarnos en la LDL y la HDL. La LDL va a tomar el colesterol, sobre todo que es en la periferia, lo va a llevar al hígado. En el hígado tenemos que recordar que tenemos dos formas de salir. El hepatocito por el sinusoide va a recibir a la LDL y lo va a eliminar hacia la bilis. Entonces, ¿cuál es una forma natural de eliminar el colesterol? La bilis. Entonces, en la situación en que uno hace una dieta saludable y come verduritas crudas que no se contaminan microbiológicamente, esta bilis va a tener una gran cantidad de lípidos. Uno de ellos estamos teniendo como ejemplo el colesterol, ¿cierto? Se va a atrapar a la fibra insoluble y sería eliminado. Pero ya hemos descubierto que todavía no han desistido de las salchipapas. ¿Listo? Esa es su comida de rescate. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Toda la bilis que está ayudando a que los lípidos se separen en esa comidita va a regresar. O sea, se comieron el doble de lípidos. Los que se comieron y los que están ayudando a que se. Entonces, nuevamente todo el colesterol para adentro. ¿Listo? Y entonces, por eso los niveles altos de LDL son un riesgo. Va a ir a fastidiar al endotelio. El endotelio está tranquilo en el vaso sanguíneo y le pega, lo hostiga, lo inflama y genera la placa ateromatosa. Esto va a hacer que crezca y el problema de la placa ateromatosa es la inflamación. La inflamación va a hacer que esta placa sea un peligro. ¿Listo? Y luego, el HDL lo hemos considerado el colesterol. Bueno, ¿no es cierto? Este va a favorecer la eliminación de colesterol. Listo. Cuando tenemos un perfil lipídico, es muy frecuente que el paciente realice algún tipo de estrategia para que salga mejor, ¿no es cierto? Lo que sucede es de que aquí tenemos que especificar que la alimentación sea habitual. Ahora, la cena normalmente debe ser con un alimento que no sea muy grande, ¿no es cierto? Muchas veces sucede de que el paciente cena una cantidad abundante y luego a las 6 de la mañana que le estamos sacando sangre, el perfil lipídico no va a salir normal. ¿Qué es lo que sale peor en esos casos? Los triglicéridos, ¿no? Porque esos están asociados. Lo mismo pasa con ustedes. Por ejemplo, se les ocurriera tomar su perfil lipídico a las 2 de la tarde, después de haber comido, la probabilidad de que salgan elevados es más alta. Inclusive en algunos casos se puede ver a simple vista de que hay un aumento de lípidos porque el suelo se vuelve más blanquecino, eso se llama suelo lechoso, pero es porque ha comido. ¿Listo? Y no, y a veces vienen los pacientes así en toda su inocencia, se han desayunado. ¿Listo? Se pueden desayunar con algo, se aparecen en el examen y luego cuando sale todo mal, y uno ya les está dando el discurso completo acerca de cómo es esto y tiene que imitar el beneficio. No, es que desayuné. Eso es importante, pero lo contrario también es malo. Algunos pacientitos, sobre todo los que son diabéticos, a veces se desaparecen.
Estamos probando el sonido. ¿Podría por favor verificar? ¿Sí se escucha? Un favor, debería estar viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, también se ve síndrome coronario. Lo que pasa es que yo tengo desactivadas las opciones de grabación. Entonces, ese es el problema. ¿Listo? Pues vamos a continuar. ¿Estábamos en? ¿Estábamos en el síndrome coronario agudo? No estábamos ahí. Entonces, ¿por qué esta cosa avanza cuando debería retroceder? Ahí. ¿Ya estamos? Ya, muy bien. Pues continuamos. ¿Sí se escucha, verdad? Muy bien. Entonces dice así. ¿Estamos? Es muy importante decirle al paciente de que los excesos son un problema. Hay pacientitos diabéticos que creen que como les vamos a tomar glucosa y triglicéridos, se matan de hambre el día anterior, a tal extremo que te vienen con las cetonas positivas. ¿Listo? Entonces, es muy importante decirle al paciente que tenemos modo de saber cómo van las cosas a largo plazo y a corto plazo, y es mucho mejor que el paciente vaya tranquilo y no esté haciendo ayunos peligrosos. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo de ayunas? Debería ser por lo menos unas 10 horas de ayunas. ¿Por qué? Si la gente cena 6, 7, 8 de la noche, para tomar las cosas a las 6 de la mañana estaríamos en rato. ¿Listo? Y la cena, como les digo, debe ser una cosa ligera, ¿sí? Estamos hablando de una ensalada, una manzana, sobre todo para los pacientes que tienen problemas de síndrome metabólico. Muy bien. Ahora, ¿por qué hemos incluido al síndrome metabólico? Porque se ha demostrado que ya con los niveles de síndrome metabólico, aunque no haya ninguna enfermedad definida, el paciente está en riesgo cardiovascular. ¿Listo? Habíamos definido como un riesgo cardiovascular el índice de masa corporal mayor a 25. ¿Pero qué nos dice el síndrome metabólico? Sobre todo el perímetro abdominal, ¿sí? Donde va a estar aumentado. Estos son pulgadas, por si acaso, no es 40, ¿sí? Esto es 90, ¿sí? Los triglicéridos mayores a 150, jóvenes que no es el rango normal. El rango normal generalmente es hasta 200, tenemos un poquito más. Pero si ya está subidito de peso, ya tiene los triglicéridos un poco aumentados, hay que vigilar. Ahora, la HDL lo hemos nombrado como colesterol bueno. Pero hay dos circunstancias en las cuales la HDL está trabajando normal y en las cuales la HDL está siendo un factor protector para la parte cardiovascular. Entonces, lo normal es que sea 40. Si tenemos menos de 40, estamos mal, ¿no es cierto? Ahora, en las mujeres jóvenes, sobre todo las que son menos de 50 años, deberían tener naturalmente 50. ¿Por qué? Los estrógenos van a incrementar la síntesis de las proteínas que sintetizan la HDL y por lo tanto vamos a tener naturalmente una HDL un poco más alta. O sea, quien tenga menos de 50 de HDL de ustedes, las damas, ya debería ir pensando en hacer ¿qué cosa? Ejercicio es la forma más efectiva de subir la HDL. ¿Cuánto queremos de HDL? 60 formas. 60 es un factor protector. Alguna vez en damas delgadas, jóvenes que hacen ejercicio, he visto 65 de HDL, ¿sí? Ayer unos alumnos querían ponerle 70, no sean malos también, o sea, ¿listo? 60 va bien, ¿sí? No sean tan extremos, ¿sí? Y eso va a ayudar, sería lo ideal, pero, como les digo, hay que tener mucho cuidado con el ejercicio. Vamos a tener aquí, miren ustedes, esto es lo que en las guías se pone como prehipertensión, pero ya mi pacientito está gordito, ¿no es cierto? Entonces, no tenemos nada contra que la gente esté gordita, pero muchas veces el problema tiene un trasfondo genético, como vamos a ver en las hipertrigliceridemias, o hay un problema hormonal subclínico, o sea, que no se ha identificado, y es ideal darle tratamiento lo antes posible para que no estemos en riesgo. Y miren ustedes, la glucosa en ayunas debería estar en 100. ¿Para qué? Para que este pacientito no incremente su riesgo. ¿Por qué? Estos pacientes generalmente están colocados en síndrome metabólico porque todavía no se les ha puesto otra enfermedad. O sea, si tengo diabetes, no tengo síndrome metabólico, jóvenes, tengo diabetes y todo está peor. ¿Listo? Pues estas son las personas que simplemente están subidas de peso y no están haciendo una buena alimentación. Se supone que son el 30% de los seres humanos adultos
y aumenta el porcentaje en mayores de 50 años. O sea, ¿ustedes todavía están? Bien, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, ¿qué dice? Las dislipidemias primarias van a ser generalmente asociadas a mutaciones, a problemas familiares y problemas genéticos que no se puede hacer nada. Vamos a tener en cuenta que son un montón, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las más frecuentes? La hipercolesterolemia familiar y la hipertrigliceridemia familiar. ¿Por qué nos interesan, jóvenes? Miren ustedes esto. En la facultad tenemos 2000 estudiantes, o sea que puedo tener 4 de cada uno. Estos los descubríamos en práctica presencial de bioquímica. A las 12 que nos tocaba hacer práctica y por las tardes, la mayoría había comido y aparecían sueros lechosos, ¿sí? Que decían, no, pero he comido, y había gente que no había comido nada desde el desayuno igual. Entonces, alguna vez nos hemos identificado. ¿Y qué es lo que sucede? Es de que en este caso vamos a tener sobre todo un incremento del colesterol. ¿Qué está pasando? ¿Se recuerdan que habíamos dicho que el LDL venía al hígado para? Si saben que vivimos en un hepatocito. Pues venía para ser procesado y eliminado. Pero no hay el receptor, o sea, no hay puerta. ¿Y es el LDL que está haciendo? Dando vueltas. ¿Y cuál es el pasatiempo favorito del LDL? Eso se llama, eso tiene un nombre propio. Si no van a ir a responder eso en medicina, por favor. Disfunción endotelial, ¿cierto? Ese es el nombrecito. El LDL, ¿cuál es su pasatiempo? Dar disfunción endotelial. Si no vayan a decirle que les pega a los vasos sanguíneos, por favor. Porque la doctora nos ha dicho, ¿cierto? Entonces, generalmente el colesterol está por encima de 220. ¿Cuánto debería ser en una persona? Lo máximo, lo aceptamos así, así siendo muy buenos, es 200. ¿Listo? Y generalmente vamos a tener a otros pacientes también con hipercolesterolemia que no se controla bien. En este caso, el aumento está generalmente solo en colesterol. Los triglicéridos no se van a ver afectados. Esto es muy importante, jóvenes. Generalmente los triglicéridos se ven afectados por la dieta. ¿Quién es el principal responsable de los triglicéridos? Los carbohidratos, ¿no es cierto? Por eso los carbohidratos son el enemigo público, ¿sí? Pero es mejor una dieta balanceada. Va a haber mayor riesgo de enfermedad coronaria y vamos a tener enfermedades cardiovasculares. Recuerden ustedes que ahí viene todo lo que son daños en venas y la claudicación intermitente, por ejemplo, que son de arterias periféricas. ¿Listo? Pues ahora pasamos a la hipertrigliceridemia familiar. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Va a aumentar el incremento de las VLDL que transportan los triglicéridos. Estos de aquí van a estar siempre mayores de 200, pero mayores de 200 es para la gente que está comiendo mucho. Estos, como tienen problemas, van a llegarte con 500 o más. Cuando no hacemos nada, porque este paciente joven, ¿se acuerdan? No tiene síntomas. Entonces a veces lo encontramos y es muy importante tratar sobre todo de darle tratamiento. ¿Para qué? O identificar qué está pasando. Para ver qué podemos corregir. Si tienes más de 1000 de triglicéridos, existe riesgos de que se desencadene una pancreatitis de por sí, o sea, sin que el paciente haga nada. Y recuerden que eso es peligroso y que la pancreatitis la controlamos con amilasa y lipasa, pero eso viene en otro capítulo, ¿no es cierto? El colesterol a veces está afectado, parece que por solidaridad, ¿sí? No necesariamente, pero dice, bueno, si tú estás subiendo, yo te acompaño, una cosa así. Entonces, generalmente van a estar los dos y vamos a tener mayor riesgo también, ¿sí? Y la HDL va a disminuir. ¿Qué va a pasar? Va a incrementar el riesgo de arteriopatías, enfermedades cardiovasculares y vamos a tener ciertos problemas a nivel hepático. Recuerden que una de las formas en que identificamos el hígado está funcionando mal es por hepatomegalia, ¿cierto? Las más frecuentes, las dislipidemias secundarias, ¿sí? Esta lista hay que aprenderse, no queda de otra. ¿Por qué nos aprendemos esta lista, jóvenes? Porque tenemos que vigilar al paciente, aparte de su enfermedad de fondo y también en los niveles de el perfil lipídico para poder controlarlo mejor. Entonces, a la cabeza la diabetes mellitus, que vamos a tener tanto incremento de triglicéridos y poquita HDL. Pues por eso estos pacientes se van a beneficiar de hacer ejercicio. Jóvenes, el paciente con hipotiroidismo, generalmente, la mayor parte de hipotiroidismos comienza subclínico y no se da cuenta de que todo está bastante mal. Entonces, por eso es la pacientita general, es una dama que no baja de peso, pero por nada. De verdad, están haciendo el esfuerzo y aquí estamos viendo el incremento del triglicéridos que incrementa el riesgo cardíaco. Esos son imperdonables. ¿Listo? Luego de eso, ¿quién viene? Vamos a ir en orden de importancia, ¿no es cierto? Las tiazidas. ¿Sí? Las tiazidas tienen un ejemplar súper famoso, hidrocloro
Triacida, primera línea de tratamiento para paciente con hipertensión. ¿Listo? O sea, doctora, perdón. La hipertensión es mala para el corazón, ¿cierto? La hidroclorotriacida es potencialmente mala para el corazón, sí. Por eso hay que vigilarlos. Ahora, la hidroclorotriacida sigue siendo la primera línea de tratamiento y ustedes ven las guías, eso es lo que la mayor parte de gente con hipertensión está tomando. Pero puede tener un incremento de LDL y triglicéridos. ¿Eso qué significa? Que tú le das tratamiento, lo pones a dieta y el paciente va a tener problemas para mantener ese perfil lipídico. Ahora, si el paciente no quiere colaborar, dice que no abandonaba las salchipapas. No se preocupen, este año son las salchipapas, el próximo año cambiaremos salchita, ¿sí? Se los prometo, ¿sí? Para que no haya problemas, ¿no? Y así iremos cambiando, pero no se sientan mal, ¿sí? Solamente para que se acuerden, ¿vale? Entonces, las diacidas son un riesgo. ¿Y de ahí quién viene? El alcohol, ¿listo? Ya hemos establecido que es un problema, era para el hígado y por lo tanto vamos a tener incremento de triglicéridos. Aquí, en el consumo crónico de alcohol, llegando a cirrosis, va a haber un metabolismo alterado del estrógeno y por eso va a haber un incremento de la síntesis de HDL. Pero no significa que el paciente esté bien, ¿verdad? Sí, o sea, yo voy al HDL, si un paciente que con consumo de alcohol está con el HDL bien, no está bien. Eso es un efecto reflejo de su enfermedad, ¿listo? Entonces, ahí sí vamos a tener que vigilar. Esas son las imperdonables, ¿sí? Eso no tiene nada. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Cuando estamos en pediatría es mucho más frecuente el síndrome nefrótico. Las alteraciones que van a haber en el metabolismo de los lípidos, sobre todo por la causa del síndrome nefrótico, van a hacer que haya aumento de LDL y triglicéridos. Por suerte, la mayor parte del síndrome nefrótico responden al tratamiento y eso se tiene que normalizar y no va a ser a largo plazo. O sea, si de niño tuvo hipertrigliceridemia por el síndrome nefrótico, no significa que de adulto, o sea, no le puede echar la culpa, eso no tiene nada que ver. Muy bien, siguiente. Todas las enfermedades hepáticas, obviamente, porque ahí se metaboliza todo, van a tener afectaciones. En algunos casos, inclusive, pueden estar con disminución de la LDL, pero no porque estén bien, sino porque no tienen cómo sintetizar proteínas. Las APOs. Las proteínas APO normalmente no se dosan, pero si estás sospechando en una cosa familiar o pacientes que no responden al tratamiento o hay problemas genéticos en la familia, se puede hacer dosaje de proteínas APO. No es frecuente tener el relativo, pero sí se puede realizar. Esos ya son investigaciones que cuando estamos trabajando con cositas un poquito más específicas. Los inhibidores de proteasa, ¿a qué me estoy refiriendo? Tratamiento de VIH. Entonces, los pacientitos con VIH tienen que ser evaluados desde diferentes puntos porque los fármacos tienen efectos adversos que son esperables, ¿sí? No es que estemos dándole porque son suficiente mal, sino que hay que irlos vigilando para ver si es que hay que darles alguna ayuda para la dieta o si hay que modificarlo o si es que, porque acuérdense que lo bueno de la investigación en VIH es que se va modificando el tratamiento y se puede disminuir el riesgo. Sobre todo van a tener incremento de triglicéridos. Muy bien. Entonces sí, yo sé que ustedes están encantados, enamorados con las estatinas, ¿no es cierto? Su favorita, la torvastatina, a todo el mundo le quieren dar. Bueno, entonces, cuando quieran darle la estatina, sí, les encanta, sí, lo adoran. Muy bien, me parece perfecto. ¿Cuánto deberían ustedes tener de LDL? Ahí sentaditos y obviando el hecho de que no usan las salchipapas. 120. ¿Listo? Ustedes que son personas jóvenes, que no tienen factores de riesgo, su punto de corte sería 120. Pero, si es que mi pacientita ya tiene cualquier dislipidemia, ¿no es cierto? Sobre todo hemos dicho diabetes, tengo que tenerlo controlado en 100. ¿Sí? Es decir, le tengo... Sí, de ahí entienden, ¿no? Que la dislipidemia tiene que tener menos de 100 de LDL. Y me acaba de dar cuenta, no me he dado cuenta, pero bueno. Pero si mi paciente tiene un problemita más, un solo infarto, ¿sí? El infarto único, agudo, que a veces ni tenía diabetes mi paciente y le dio el infarto, ahí sí soy más exigente. Le vamos a bajar hasta 70. ¿Por qué es importante saber eso? Porque de acuerdo a eso vas a dar la estatina sola, la estatina con algún otro medicamento, o le vas a dar triple, porque se puede dar estatinas, fibratos y los inhibidores nuevos. Eso va a depender ya de manejo, si eso ya se ha hecho. Muy bien, entonces ahora, concentrémonos en la estatina. ¿Qué queremos? Bajar la LDL. Miren ustedes los niveles que se logran. Las estatinas son excelentes para bajar el LDL, o sea, la LDL tiene que bajar, ¿listo? Sino que va a ayudar un poquito en la HDL, ¿sí? Pero miren ustedes cuánto logramos. 10%. ¿Cuánto era lo normal? 40. ¿Cuánto vamos a llegar? 50. 44. ¿No?
Sí. 10% de 40. Pero, Entonces vamos a llegar a 44. O sea, ¿qué vamos a hacer? Bien poquito, ¿cierto? Sino que aquí sí tenemos que tener mucho cuidado. Si nuestro pacientito ya tiene un factor de riesgo como infarto, no pueden indicarle hacer ejercicio. Tienen que derivarlo a un terapeuta. ¿Listo? Por ejemplo, un paciente que ha tenido infarto, el primer mes no debe hacer ejercicio. ¿Listo? Recién al primer mes se hace la prueba de esfuerzo para ver cuánto va a soportar y sí, recién se podría idear. No van a mandar, por favor, nadie con riesgo coronario a hacer ejercicio porque es muy peligroso. ¿Entendido? Eso, salvo que ustedes sí sean especialistas en esas ramas. Para eso están los cardiólogos y todos los demás, ¿cierto? Yo no soy de esa rama, ni siquiera soy clínico. Entonces, también vamos a tener un efecto sobre triglicéridos, pero como ustedes ven, no es la gran cosa, ¿cierto? Entonces, por favorcito, no le van a dar estatinas a alguien que tiene que bajar triglicéridos. Ahora, las estatinas tienen un riesgo importante. Uno de los efectos adversos más frecuentes es la rabdomiólisis. Comprenderá que la rabdomiólisis es una cosa peligrosa. Deberían estar, pero es poquito. Jóvenes, acuérdense a toda la gente que le han querido dar estatinas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, querían repartir estatinas toda la semana. ¿Cómo voy a sospechar si mi paciente está teniendo problemas? Dolor. Entonces, cuando se hace el control, se le va a decir si es que tiene dolor al movimiento, si es que ha notado que las piernas, sobre todo, cuando está caminando, generalmente son damas las que hacen esto. Entonces, no, cuando estoy caminando, duelen las piernas, porque la claudicación intermitente es en las pantorrillas. ¿Listo? Entonces, en ese caso sí, hay que evaluar si es que realmente es esto. ¿Cómo voy a evaluar? Con seca, creatinquinasa. Esto si es que está habiendo problemas, la seca va a salir elevada y en ese caso sí. Entonces, hay que cambiar, entonces hay que vigilar al paciente. ¿Listo? Ahora, siempre hacemos un control de TGP para ver cómo va. Siempre va a haber una elevación, pero no debe ser mucha, ¿sí? Y tomamos estos valores por si acaso nos vaya a dar problemas posteriormente. ¿Quién hace mayor cantidad de problemas? Quienes además tienen diabetes mellitus. Son pacientitos delicados. ¿Listo? Muy bien, pues ahora vamos a pasar. Todos los pacientitos con dislipidemia. Y aunque no tengan dislipidemia, por cualquier otra cosa te pueden hacer un síndrome coronario agudo. Aquí hay que entender el dolor. ¿Listo? El dolor va a ser, el paciente dice que siente que le están presionando, lo están limitando. Muchos pacientitos cuando se despiertan dicen que han sentido que alguien, como si alguien se hubiera sentado encima de ellos o los hubiera empujado, y los tiene limitados ahí, y generalmente es retroesternal. La irradiación a cuello es importante, sobre todo para la sospecha, y puede ser a cualquiera de los brazos, sobre todo por la posición. ¿Listo? Sobre todo los posteriores, los medio raros, van a ir hacia el lado derecho, que es mucho menos frecuente. ¿Sí? Ahora, aquí hay dos circunstancias en el síndrome coronario agudo. El pacientito que ya tiene una angina inestable, o sea, que ya sabe que tiene un problema en las coronarias, y cuando hace ejercicio va a tener molestias. Y por eso también dice que disminuye con el descanso la nitroglicerina. Porque estos pacientitos que ya tienen enfermedad coronaria ya saben que no pueden estar haciendo esfuerzo. Y vienen culpables, así con su carita de cachorrito, a la emergencia y dicen, me está doliendo el pecho. Dicen, ¿tiene usted? Sí, yo tengo problema cardíaco, entonces ya lo estamos hospitalizando. No, pero yo me tomaba la nitroglicerina, ya no me duele. O sea, ¿qué ha hecho usted? Para ver si es que está en riesgo, sobre todo de que se amplíe. O sea, el paciente iniciar el tratamiento. ¿Y cuál es nuestra obligación? Ver qué tan mal está esto y qué vamos a hacer. ¿Listo? Por eso los han visto que a los pacientitos con problema coronario de frente los meten a cateterismo. Porque ¿cómo vamos a ver la arteria? No tenemos otra forma, ¿verdad? Entonces, por eso hay que ver qué está pasando. Entonces, sí lo vamos a considerar como un infarto, por más que sepa. Ahora, cuando es un pacientito que nunca ha tenido infarto, ese que está con dolor de pecho por primera vez, ese es el que se va a despertar o estaba simplemente descansando y el dolor comenzó. Entonces, generalmente eso nos va a ayudar a saber si es que este es un pacientito que ya tiene tiempo o si es que es un pacientito que está debutando. Los síntomas adicionales, sobre todo, el sudor, las palpitaciones y la presencia de náuseas o vómitos, nos están indicando de que el dolor es muy intenso. Por lo tanto, se ha activado el sistema simpático y esto está haciendo que el paciente, muchas veces esto se sugiere como una forma de identificar si el dolor es real. A ver, jóvenes, por más que ustedes practiquen, ¿se pueden poner a sudar de susto? No, se pueden poner a llorar. Sí, eso sí.
pero a sudar. No, ¿no es cierto? Entonces, si el pacientito viene con dolor de pecho y está sudando, sobre todo se le nota aquí en la carita, siempre tiene sus gotitas acá, pues, ese que se quede quieto. ¿Por qué? Ya les he dicho que cuando ustedes estén sospechando un problema coronario, el paciente no se mueve. ¿Listo? Lo ideal sería que se transporte directamente en camilla, porque a ese paciente lo hacen caminar al taxi y eso empeora la situación. ¿Listo? Entonces, ustedes no lo van a hacer si ese paciente está tratando de subir las graditas de la emergencia solito. No, pues, o tiene o no tiene. ¿Sí? Entonces, es muy importante el reposo. El ejercicio muchas veces hace que la zona de penumbra se infarte y la situación se pone peor. Y solo con tenerlo quieto. Si el paciente dice, estoy mejor, nos alegra mucho, igualcito se queda quieto, porque en el momento que se mueva, se podría complicar. Y la disnea sobre todo es ¿por qué? El pacientito no tiene oxígeno y está tratando de, si el corazón no funciona, porque no puede aportar, va a tratar de administrarse solito mayor cantidad de oxígeno hasta que llegue al hospital y se le dé el oxígeno por mismo. El problema de esto, jóvenes, es que hasta el 20% de los casos va a tener nada de esto y todo de lo que quiera. Y pues, ¿qué para hacer? Cualquier cosa. ¿Listo? Si ustedes dicen 20%, no es tanto, pero es uno de cada 5. Es un porcentaje bastante alto y que hay que tener en consideración. Por lo tanto, les digo, si sospechan por cualquier cosa, mejor primero corroboran y ya después se quedan tranquilos. ¿Entendido? Sobre todo, ya les he dicho que lo más importante en infarto es el EKG, pero eso no es mío, o sea, que eso lo hagan enfrente y nosotros vamos a ver los análisis de laboratorio. ¿Listo? Muy bien. Vamos a pasar a lo que es tromboembolismo pulmonar. ¿Por qué nos preocupa el tromboembolismo pulmonar, jóvenes? Porque este de aquí es bastante frecuente, ¿sí? Cada año tendríamos un caso por cada 1000 personas que vienen al hospital. ¿Listo? Tenemos 30 pacientes en el hospital, 1000 personas por día, es más o menos cada par de meses. Entonces no es tan poco, ¿sí? Y este sobre todo nos preocupa cuando es sin otro riesgo. ¿Por qué? Todo el mundo ha hecho su caso clínico de un pacientito que primero tenía un problema en la pierna y de ahí el trombo se fue hacia el pulmoncito. Pero hay casos, sobre todo cuando estamos frente a un pacientito con NM, con un cáncer no diagnosticado que de frente va a pulmoncito. ¿Y por qué nos interesa en esta fase? Uno de los síntomas principales es el dolor torácico. O sea, si le duele el pecho, va a tener disnea como otro pacientito, pero este porque no circula, y se va a poner a toser. ¿Listo? En algunos casos, pocos, si ya tiene un poco de sangrado hemoctólico, no van a esperar que sangre el pulmón, ¿cierto? Mucho de que está rosado y ya estamos bastante mal en ese caso. ¿Sí? Entonces, generalmente con estos dos, es muy importante entender que el dolor torácico, en este caso, el hecho de que sea pleurítico significa que el paciente tiene la capacidad de indicar. ¿Sí? Cuando ustedes le dicen a un pacientito con infarto, podría usted decirme dónde le está doliendo, el paciente estira toda su manito, todo lo que puede, me dice todo. ¿Sí? O aquí. Pero en el caso del dolor pleurítico, generalmente te va a señalar más con un dedito. ¿Sí? Porque donde hay mayor cantidad de dolor, sí, se va a sentir como una punzada. Ahora, si es que tenemos un tromboembolismo pulmonar sin antecedente de TBP, ¿listo? Sin antecedente de TBP, tenemos que buscar un cáncer. Y otros a quienes les pasa es la pacientita embarazada o posparto. ¿Qué significa eso? Que a la pacientita hay que vigilarla y avisarla. Si tiene problemas, si siente que le falta el aire, venga. Preferible estar vigilantes en ese caso. ¿Listo? Entonces, como les decía, también los síntomas se parecen. A la cabeza, la disnea, problemas en el pulmón. Luego está el dolor torácico. Y si a este paciente le tomamos una troponina, la sale positiva. ¿Listo? Muy bien. Entonces aquí tenemos nuestro algoritmo. ¿Sí? Aparece la sospecha clínica de TEP. Jóvenes, el diagnóstico de TEP es una angiotaca. ¿Listo? Esa es la forma. Por eso es de que cuando tienes una alta sospecha, de frente entra angiotaca. Pero las pruebas adicionales nos van a ayudar a captar mayor cantidad de pacientes, ¿no es cierto? Cuando el paciente tiene una baja probabilidad, vamos a hacer dímero D. ¿Sí? El dímero D es muy bajito en las personas en general. ¿Sí? De hecho, para personas jóvenes que no tienen ningún problema, el dímero D te lo podemos mandar en 0, para no ponerle tanto decimal. El equipo te manda 0 y ya está. No hay problema. Entonces, ¿cuál es su mayor valor?
que sea negativo, entonces todo más tranquilo. ¿Listo? Y si es positivo, nuevamente ubicamos la angiotac. ¿Por qué? Necesitamos ver cuánto y dónde para poder tratar al paciente. ¿Sí? Si entre más tiempo se espere, mayor riesgo de que se complique. Comprenderán que complicarse en este caso es poner en riesgo la vida. ¿Listo? Ahora, lo que sí es necesario que sepan, ahora sí, el dímero D es excelente, es una maravilla, pero existe una remota posibilidad de que haya tromboembolismo, ya sea venoso, profundo o pulmonar con dímero D negativo. Yo he visto uno, pero se acuerdan que yo tengo 1000 años, entonces puede pasar. ¿Listo? A eso es a lo que voy. El dímero D es bastante confiable, pero alguna vez, en algún momento, podría fallar. Por eso nos basamos en la sospecha. Si sospechamos, tenemos que hacer más. ¿Qué más vamos a hacer? Las escalas que les hemos puesto. Pues primero hablemos del dímero D, que es una maravilla. Nuestra trombina, cuando ha formado la fibrina, aquí está bien armadita, ¿no es cierto? Entonces, cuando viene la plasmina a destruir esto, ¿cierto? Va a dejar siempre los dímeros juntos, ¿cierto? Como está aquí en el dibujito, ¿sí? Hay otros factores de evaluación de la coagulación, pero les juro, su utilidad es limitada, por lo tanto es menos posible que se encuentren dentro de las ofertas de laboratorio. O sea, lo mismo, ¿cierto? Solamente van a ser de utilidad en síndromes raros y escasos que ya son cosa de hematómenos. Entonces, el dímero D va a ser el más importante para saber qué cosa. Si es que se está degradando. Entonces, ¿cuál es el detalle? Va a ser muy útil en estados de hipercoagulabilidad. ¿Cuál es el estado de hipercoagulabilidad que tienen que apuntar? Ay, no, era D y C, C y D. En español es C y D. ¿Sí, no es cierto? Muchísimas gracias. Entonces, la coagulación intravascular diseminada te va a dar un dímero D alto. Para eso sí es excelente. ¿Listo? Cuando te da positivo. Cuando te da negativo, todo bien, porque se supone que no hay coágulos por ahí. Para los problemas de coágulos es altamente específico, pero no va a tener tan buena sensibilidad. Entonces, cuando te da positivo, no sabemos qué cosa es, ¿no es cierto? No sabemos cuál es de los, pero si te da negativo, tiene una altísima especificidad. ¿Eso qué significa? Que en 99.9% de los casos no hay un problema de coágulo. ¿Listo? Muy bien. Ahora, en el dímero D va a incrementarse un poquito con la edad, ¿sí? Pero teniendo en cuenta que el punto de corte es 500, o sea, es un montón. Y si el paciente tiene, porque ustedes cuánto van a salir de dímero D si es que dan positivo, 50. Así ya, siendo o cero. Entonces, como ya se subió tanto, es verdad que va a subir un poquito más, ¿sí? Esto sobre todo es para pacientitos que puedan tener un problema social, pero generalmente funciona bastante bien. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este pacientito? Recordar que va a subir tanto la troponina T como la troponina I. Entonces, ahí hay que tener en cuenta que en este caso no es diagnóstico, pero es un hallazgo, ¿sí? Para que le hagan un electrocardiograma por si acaso, tampoco está mal porque también les va a ayudar en su tromboembolismo, ¿sí? Generalmente está asociado a elevación de la LDH. La LDH no tiene una elevación específica. Generalmente está asociada a daño celular. ¿Daño celular por qué? Por muchas razones. ¿Listo? Y también vamos a tener con un poco de elevación de la TGO, que es la más general, ¿se acuerdan? La TGO está elevada en problemas generalmente de otras cosas y también en el hígado. ¿Listo? Si es que no tenemos una causa aparente, porque ya hemos dicho que tenemos que buscar, ¿no es cierto? Culpa de la cirugía, sí, eso es verdad, bastante cierto. Luego está el hecho que tenemos que buscar el NM, si es una paciente embarazada, pero si no tengo nada, o sea, y le salió el coágulo de la nada, podemos considerar los problemas de anticoagulantes naturales. La antitrombina 3, la proteína C y la proteína S son anticoagulantes naturales que dependen de la vitamina K. Ya te he dicho que algunas veces los antibióticos son menos niveles de vitamina K, entonces podrían estar fallando. Esto hay que considerar, sobre todo el paciente que está con sepsis. Eso sí hay muchos problemas que hay que considerar y que evaluar. Ahora, también teniendo en cuenta a las gestantes, el síndrome
antifosfolipídico es mucho mayor, mucho más frecuente en mujeres. Generalmente estas pacientitas no se pueden embarazar. ¿Listo? Y en ellas tenemos que medir anticoagulante límpico y anticuerpos anticardiolipina que nos van a ayudar a dar el diagnóstico. Y por último tenemos que buscar una neoplasia oculta, que ya habíamos dicho, ¿cierto? Sobre todo si es que no tenemos un trombo, una trombosis venosa periférica, que es mi tema favorito de coagulación, ¿no es cierto? Y les dije que en este caso íbamos a recurrir a las escalas, ¿sí? Ya hemos dicho que si tiene una alta probabilidad lo mandamos a TAC y vemos qué hacemos. Si la probabilidad es intermedia, recurrimos al número D y ahí decidimos si es que lo dejamos tranquilo, si es que lo mandamos a TAC. Entonces, cuando el riesgo es bajo y decimos no sabemos qué pasa, una de las escalas que se utiliza es PERSI. PERSI es un conjunto de 8 parámetros que generalmente cuando está en 8, es decir, un paciente que está casi sanito, dices no, es muy poca la probabilidad que lo podemos dejar tranquilo, pero si ya te aparece un factor de riesgo, es una forma de hacerle el número. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Tienen que recordar que es necesario sustentar lo que haces, ¿cierto? Sobre todo desde el punto de vista de los riesgos que aparecen por mayores procedimientos, ¿listo? Y los costos que estos generan, ¿sí? Comprenderán que el ATAC, ¿se acuerdan que les dije que el diagnóstico es angioTAC? Esa es costosa, entonces tienes que decir, ¿por qué le tomaste? No, aquí no vale por si acaso, ¿listo? Sobre todo, ahora que están implementando más las auditorías, de repente ya han hecho eso en la administración, en alguna parte. Tienes que sustentar, y si no, ¿a quién creen que le va a cobrar? No, creo que no nos cobran, solamente nos llaman la atención y nos niegan los exámenes. Eso es cruel. Pero dicen, no, ahora no, muchas tomografías no le damos. Nos quitan los exámenes. Oye, nos habíamos dicho que la sospecha, eso es de imagenología, haces tu imagen y ya está. Pero la otra escala que se utiliza es Wells. Wells va a indicarte también si es que hay alta o baja probabilidad. Lo mismo, ¿cierto? Yo sospecho que el paciente, le aplico la escala y de acuerdo a eso voy a actuar. Si es que tengo un puntaje alto, de nuevo recurro a el dímero para poder hacer esto, ¿listo? Entonces, por eso es que tenemos varias escalas, sobre todo cuando tenemos que justificar qué cosa estamos haciendo. Y las escalas también tienen el detalle de que son mejores en ciertos escenarios, ¿cierto? Wells, por ejemplo, es muy utilizada en lo que es quirúrgico. Pero ustedes ya me dijeron que tenía trombosis venosa profunda, así que va. Y PERSI es cuando es un paciente que tiene poca probabilidad de trombosis venosa profunda y dices, por si acaso vamos a ver. ¿Sí? Entonces vamos a marcadores cardíacos. Y se han dado cuenta que nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado hoy. ¿En qué nos hemos equivocado? En el orden de trabajo. ¿Dónde había que comenzar? Al final. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque tienen que dar esto en la próxima semana. Muy bien. Entonces, generalmente los casos clínicos vienen muy sencillos, ¿sí? No nos vamos a presentar de verdad, riesgos que ya saben. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un infarto, un cardio, ¿no es cierto? Y le han puesto su stent, ¿no es cierto? Y dice aquí, le vamos a dar estatina, su medicamento favorito. ¿Cuánto le tengo que pedir de LDL? Menos de 70. ¿Cuál decían? 70. Suficientes para los que no han tenido evento coronario, o sea, solamente por la enfermedad, ¿cierto? El pacientito con dislipidemia, el pacientito con hipertensión, nuestro pacientito favorito, el de diabetes, porque ese es el problema. ¿Qué dice acá? ¿Le tomaríamos una vacuna? No, tienes que tener dolor torácico para tomar troponina. ¿Por qué? Porque hay una lista, porque esta es la que les preparó la doctora, para que vayan pensando cómo ir estudiando, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces dices, ¿cómo podemos definir químicamente la lesión en el miocardio? Eso vamos a ver ahorita, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se supone que ya tú estás sospechando la clínica, ¿cierto? Entonces tú tienes que saber qué vas a pedir y qué resultado esperas, ¿listo? Lo dice. ¿Cuántas creatina quinasas existen? Nosotros tenemos que, ahorita vamos a revisar. ¿Y cuál es específica de la parte cardíaca? ¿Y por qué tomamos CKMB? Si tenemos troponina, nos servirá
por el tiempo del día. ¿Cierto? Entonces eso vamos a ver ahorita. Vamos a hacer unas preguntas para que se acuerden hasta cuando vamos a las sensibles. O sea, tenían que tener tiempo de olvidarse. Pero me olvidé yo. Bueno, entonces dice, ¿cuántas veces te va a salir positiva la tropomina? Vamos a ver que la lista es grande. ¿Listo? Entonces, no se trata de que hagas exámenes por cualquier cosa, sino tener una ruta de trabajo y tener en cuenta que a veces el examen te va a malograr la historia, ¿no es cierto? A veces dices, y si le pedimos tal cosa y sale mal, y si ahora qué hacemos, ¿qué tiene? Entonces por eso es muy importante tener una ruta de trabajo. Por eso es que es tan famoso el Harrison, porque el Harrison comienza con un problema. Dice, caso, dolor torácico. Caso, mi paciente vomita. Caso, mi paciente tiene mareos, ¿no es cierto? Entonces te guía por una ruta de trabajo de acuerdo al síntoma principal. Si te equivocaste del síntoma principal, pues ya hay que revisar y reevaluar, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, ahora sí, esta sí se acuerda. Vamos, todos. ¿Sí? ¿Qué lipoproteína se eleva en la hipertrigliceridemia familiar? El LDL y la LDL, pero el triglicérido. ¿cómo se dice? Por apoyo, pero bueno. ¿Cuál es el receptor de lipoproteínas que está afectado en la hipercolesterolemia familiar? El LDL. El receptor de LDL. LDL. ¿Listo? Y se los acabo de enseñar. Bueno, tuvieron oportunidad de olvidarse algo. Entonces, estas circunstancias son precisas. ¿Sí? No, yo no he dicho que el examen va a estar difícil, yo les he dicho que las preguntas son específicas. Tenemos que escoger cuál es el examen, cuál es el resultado que busco y cuál es el mejor D en caso de. Por ejemplo, les dije, para, por ejemplo, hepatitis C, no, hepatitis B, eso les dejo de tarea en el caso clínico. ¿Cuál es el mejor para ver si el tratamiento ha funcionado? Carga viral, ¿listo? Si ustedes me han dicho, no, pero sí le podemos hacer los serológicos, que son los de inmunología, pero el otro es el que te va a decir. Ya habiendo visto las preguntitas, entonces ahora sí vamos a resolver las preguntitas, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, estos de aquí nos van a ayudar para cuando sospechamos daño cardíaco. Muy bien. ¿Qué tenemos? Las troponinas, que ahorita vamos a explicar. La creatina quinasa es diferente a la CKMB. La creatina quinasa vendría a ser como hacer un dosaje total. ¿Y se acuerdan que también dije que era útil? Para el paciente con estatinas, ¿no es cierto? ¿Y para qué también es útil? La creatina quinasa es la enzima, ese es el dosaje que se pide cuando quieres comprobar si hay una convulsión tónico-clónica. Si cuando llega una mamá y dice, no ha estado convulsionando en la casa, ahora, puede ser un movimiento que haya tenido por deshidratación, porque se golpeó y cosas así, pero si es que ha sido una convulsión donde haya habido pérdida de conciencia y todo lo demás, la creatina quinasa va a estar alta. Y sobre todo se supone que eso es para diferenciar hechos facticios. Sí saben qué significa facticio, ¿no? Es la gente que merece un Oscar. Sino que no le podemos decir eso, ¿verdad? Por eso hemos aprendido la palabrita facticio, ¿cierto? ¿Por qué le pidieron? Se sospechaba de un evento facticio. ¿Listo? Muy bien. La mioglobina se va a liberar, también es una forma de evaluar, y mucho que el lactato de esterogenas es una evaluación de daño celular. Obviamente, si las células están muriendo, están dañadas, ¿cierto? Es específica, no. Puede estar elevada, también puede otras cosas, pero se debe de considerar dentro de los parámetros, porque también nos va a ayudar. ¿Listo? Entonces, estamos sospechando un síndrome coronario agudo, que mucho sobre todo es reconocer el dolor y los síntomas que lo acompañan. Si un paciente con dolor cardíaco no va a ir todo feliz con caminando el corazón, ¿cierto? Y la evidencia clínica es lo que les había dicho, ¿sí? Si tiene un dolor, síntomas adicionales, si ya le has visto un ejemplo, si tiene antecedentes y todo eso. Las troponinas están dentro de el músculo. Jóvenes, si yo les tomo troponinas a ustedes, imagínense que me levanto hoy día y digo, hay que gastar reactivo. Les tomo troponinas a todos. ¿Qué creen que nos va a dar? Ceros, no son notas, no, es la troponina. Normalmente el músculo cardíaco no va a soltar troponinas, ¿listo? Son útiles. El músculo cardíaco no se anda reproduciendo así libremente ni nada, no, es un músculo que se recicla mucho, cuida su célula, la vuelve a parchar, se trata de cuidar su estructura, por lo tanto salir troponina está mal, siempre está mal.
Las troponinas son indispensables para que se produzca la contracción. Estas son las que van a hacer que se produzca el movimiento entre las proteínas contráctiles y por eso son específicas, aunque no son perfectas, como hemos indicado, ¿cierto? Entonces, tenemos valores normales de troponina, no deben tener troponinas. ¿Listo? Si nos muestran los valores normales, pero bien bonitos. 0.04. O sea, yo les pongo 0 de frente, ¿no? La gente les va a sufrir un poco. Pero es porque no es frecuente que haya liberación, no hay mucho. Entonces, por eso las troponinas pueden ser muy útiles. Pero hay que recordar algo muy importante. Las troponinas son un examen reciente. Esto no tiene más de 10 años que se haya popularizado. Entonces, anteriormente utilizábamos las otras enzimas que estamos trabajando. Entonces, había que revisar varios parámetros para poder concluir nuestra sospecha clínica. ¿Cuál es nuestra sospecha clínica? El síndrome coronario agudo. ¿Entendido? ¿Sí? Entonces, tienen motivo para tener 0. Hay cosas en las que pueden tener 0, ¿cierto? Ya van 2. ¿Ven que cuando les pongo 0 no es maldad? ¿No? En pacientes que practican un deporte de esfuerzo físico. No. Esa sería. ¿Cuál sería? Respondan, compañeros. Daño muscular por estar metidos en el gimnasio, porque están enojados con la vida. Seca. Entonces, ya me han entendido. Seca es un examen, un reactivo, y otro reactivo es CKM. ¿Cierto? Si se han peleado con alguien, cuando están desilusionados, ay no. Ustedes son los que van a tener examen teórico práctico al final del curso. De pediatría. Se ha aprobado, no me acuerdo si es en medicina o cirugía. Y eso se va a ampliar a todos los cursos que van a hospital van a dar teórico práctico. ¿Cierto? Cuando terminan de dar teóricos prácticos, están desilusionados de la vida y se van a pelear con el gimnasio. ¿Qué vamos a pedir? Seca. Troponina, igual 0, ¿cierto? Si les duele el pecho, tienen troponina positiva, eso está mal. ¿Sí? ¿Ha quedado claro? Troponina positiva está mal. Pero la troponina no es 100% efectiva, ¿cierto? Entonces dice, tenemos que tener una elevación por encima del percentil 99. ¿Por qué dice dependiendo de la prueba, jóvenes? Hay 8.000 troponinas. Actualmente se está tratando de comprar la que es ultra sensible porque es mejor. Pero ya les he dicho que de 0, lo que tengas te va a dar positivo, ¿cierto? Se nota la diferencia. Ahora, esto es muy importante porque los movimientos de troponina generalmente se evalúan para ver si es que el pacientito está yendo bien con el parto o está yendo mal. ¿Listo? Entonces, esos son los cambios. En unidad coronaria tienen un horario de troponinas con los cuales nos tienen chequeados, ¿cierto? Ya sabes a qué hora van a venir los cambios a exigir las troponinas. Es porque en vez de que digan en cuánto tiempo, en cuánto lo vas a poner, no, todo el mundo le toma y van viendo cómo se va modificando, sobre todo porque hay que sospechar los reinfartos. ¿Cierto? Y aquí está nuestra lista, ¿sí? Donde todos los casos en que vamos a tener troponinas elevadas. Este de aquí, la insuficiencia, la enfermedad renal crónica, que ya habíamos visto la vez pasada, te puede dar troponinas. Por eso, en el paciente con enfermedad renal crónica tienen que pedir lo que están buscando, porque existen por si acaso, hay un montón de exámenes que están mal y solo por el hecho de que el paciente tiene enfermedad renal crónica. ¿Listo? Y sí, entonces nos interesa muchísimo las que están también asociadas a miocardiopatías. O sea, si el corazoncito está teniendo cualquier problema, este de aquí suele suceder en los traumatismos, ¿sí? Los pacientitos que se chocan y se golpean con el timón, hay trauma, le han pegado al corazón directamente, ¿cierto? ¿Ese sí va a liberar troponinas? Sí, ese sí. Entonces va a haber elevación, pero no es que el paciente esté teniendo también un infarto, sino que tiene un problema de miocardiopatía. Ya habíamos puesto al té. Este sí es bien importante, jóvenes. A veces la sepsis, por el hecho de que todo está una desgracia, va a elevar troponinas. Entonces también hay que vigilarlo. Eso es parte de la vigilancia del pacientito con sepsis. ¿Quién más? Ya los que tenemos que recordar, el COVID-19 nos ha dado muchísimos problemas, también da movilización de troponinas, no por daño miocárdico. O sea, el paciente no está teniendo un infarto, el paciente tiene el corazón inflamado, o sea, tendría que tener una miocardiopatía por COVID. Esto es fibrilación auricular y obviamente falla cardíaca, ¿sí? El corazón está súper bañado, pues también va a tener. Entonces, tenemos que recordar a estos y tener en cuenta que son los más frecuentes. Por lo tanto, nuestras troponinas son buenas.
pero no va a sacar del problema siempre. Necesitamos tener un contexto, porque si te pones una troponina por ahí, a veces pasa, ¿saben cuándo? Cuando escriben a mano los exámenes en emergencia. No te entienden y dicen, parece troponina, bueno, pues tiene infarto ya, y te sale una troponina positiva en un paciente que no estaba con dolor precordial. Entonces, ¿y ahora qué hago? Pues agarras, sacas tu lista, esta y todas las demás que movilicen, troponinas. ¿Listo? Para decir no, ha sido un hallazgo dentro del caso clínico. Entonces, aquí hemos dicho que la creatina quinasa va a estar sobre todo en las mitocondrias, va a ayudar al proceso de energía. Los estados de alta energía son una forma de tener energía que no sea ATP, son sus primos. ¿Sí? Eso no es bioquímica, no se preocupen. ¿Por qué la CKMB es muy importante? Porque esta va a ser la que nos alerte en caso de reinfarto. Aquí estamos viendo nuestra curva de troponina. Miren ustedes cómo rápidamente en las primeras horas se va a elevar y de ahí comienza a caer. La troponina, a veces cuando estás por esta zona no te va a decir muy bien qué está pasando, pero si es que ya ha pasado una semanita del infarto y otra vez la troponina está subiendo, esa no es la de la vez pasada. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que el riesgo de que vuelva a aparecer la sintomatología coronaria está presente, pero miren cuánto dura la CKMB aquí en azulito. ¿Sí? No dura casi nada, ¿no es cierto? Entonces, había caído y por lo tanto esta va a ser excelente para hacer el pedido en caso de reinfarto. Por eso es que pedimos todas las enzimas juntas de una vez. ¿Listo? Va a ir junto con la CK total y la LDH. ¿Listo? Y la TGO. Entonces, la TGO aquí también se va a mover, pero generalmente la TGO cuando sube, solo sube y sube y sube, o sea, eso decae. ¿Sí? Entonces, tenemos otras isoenzimas que son la MM y la BB, que se van a pedir, pero muy pocas veces. Honestamente, para los casos de síndrome coronario agudo, no nos van a ayudar. ¿Qué habíamos dicho? Los péptidos natriuréticos. Los péptidos natriuréticos son una parte de la alimentación que tiene poco tiempo, no se había considerado tanto. Vamos a tener dos: el péptido natriurético de tipo B y el péptido de tipo cerebral, que es el NT. ¿Listo? Estos dos son para ver el pronóstico del paciente. Sobre todo estos están asociados a insuficiencia cardíaca. ¿Listo? Porque si el paciente va a salir del síndrome coronario, yo necesito saber qué tanto va a poder hacer después. Porque si el corazoncito queda muy lastimadito, no va a tener muy buen pronóstico. ¿Listo? Entonces, ¿a quiénes sugerimos solicitar? A todos los que tengan sospecha de enfermedad cardíaca, ¿sí? Porque eso no es específico del infarto, sino que me va a ayudar en el caso de que ese infarto, ¿qué tan mal va a dejar a mi paciente? Establecer el pronóstico si mi paciente sobre todo ha sido hospitalizado por algún tipo de insuficiencia cardíaca. O sea, este pacientito, si es que llega con infarto e insuficiencia cardíaca, ya pues estaría bastante malito, pero necesitamos una forma de decir qué tan mal está esto, ¿no es cierto? Y estratificar el riesgo en pacientes con insuficiencia cardíaca en años y años de insuficiencia cardíaca, y los vamos controlando con eso, a ver cómo van yendo para ver qué vamos a hacer con esto. Hemos puesto los dos. Aquí está el de tipo B. ¿Listo? Entonces, aquí es donde surge un triple valor. Si te sale poquito, menos de 100, es muy poco probable, ¿no es cierto? Si te sale alto, hacia una barbaridad, más de 500, sí, está mal, tienes insuficiencia cardíaca. ¿Y qué hacemos entre 100 y 500? Ahí es donde uno se las arregla. Tienes que ver al paciente por completo, ¿no es cierto? Entonces, ahí tienes esas tres opciones: descartar, confirmar y tener en cuenta todo el cuadro técnico, ¿sí? Aquí es donde les había dicho 60, ¿qué define? Esto es una definición que ya les he enseñado. La tasa de filtración es un insuficiente. Entonces, les había dicho que el estadio 1 está entre 89 y 61, que no es enfermedad renal crónica, pero es donde tengo que poner atención. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? La enfermedad renal crónica va a impedir que se eliminen normalmente muchas sustancias. Una de estas es esta, y por lo tanto, dijimos que aquí lo seguro era menos de 5. En este caso, tienes que cambiar ese corte
entre 200 y 250. O sea, le estás dando un espacio, ¿sí me entienden? Para que pueda Muy filtrar bien, bien. gracias. Para que pueda filtrar De nuevo, bien. todos vamos a tener, sí van a tener todos, ¿no es cierto? El péptido natural, el tipo, ¿sí? Si es una paciente que no tiene enfermedad crónica y te sale mayor de 100, hay cierto riesgo. Pero si es un pacientito con enfermedad crónica, le tienes que dar más oportunidad, ¿no es cierto? Le tienes que dar más chance y le vas a permitir hasta 200 o 225, ¿sí? Recién de ahí dices, sí, esta pacientita está en riesgo. ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Entonces, cambiamos el tipo de corte y por eso también a veces los valores normales se los... ¿No han visto cuando les traen sobre todo de ROE una hoja de valores normales? Cuando es esto, cuando es lo otro, cuando no sé qué, cuando no sé qué, el día de no sé cuándo, el día de después, el día de mañana, así toda la lista. Porque no se van a aprender con todos los valores normales. Eso también les dije. Para el día del examen de pase va a haber una hojita al final, porque no me va a poner escribir valores normales, capítulo, caso clínico por caso clínico. ¿Sí? Entonces, en la última hojita van a estar los valores normales, ¿no es cierto? Ahora, lo que no les voy a poner es los valores diagnósticos, ¿no es cierto? Esto sí no va a aparecer. Sí, entonces, ¿qué hemos dicho? ¿Qué hemos escrito aquí? Es un pacientito con enfermedad renal. Muy bien. ¿Qué pasa aquí? Allá. Pero lo contrario, si mi pacientito está con obesidad mórbida, no le voy a dar chance, al contrario, voy a ser más estricta. ¿Me permito? 55. ¿Qué? Acuérdense que estamos hablando de riesgo y pronóstico. Si ustedes creen que con ese peso el pacientito tiene buen pronóstico, no es cierto. ¿Ha quedado claro? Entonces tenemos los dos. ¿Sí? Los rangos se van moviendo de acuerdo a las circunstancias. ¿Vamos? Muy bien, pues ahora vamos. Generalmente tomamos los dos juntos, el tipo B y el natriurético cerebral. Entonces aquí, más bien, es otra cosa distinta. ¿Listo? ¿Cuánto vamos a tener derecho todos? 300. Si tiene menos de 300, es una poca probabilidad de que esté pasando por una insuficiencia cardíaca. Pero aquí sí la edad es muy importante. Eso es para los menores de 50. Vamos a tener otro tipo de corte entre 70 y 75, es decir, vamos a permitir hasta 900 y por más de 75 años hasta 1800, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa entonces en mi pacientito con este pacientito que tiene? Tengo una tasa de filtración glomerular de menos de 60. ¿Qué tiene? Enfermedad renal crónica. Entonces, a este pacientito lo mismo. Debería eliminar la sustancia, pero en vez de simplemente permitirle 300, le voy a permitir hasta 1200. Entonces, como ustedes se dan cuenta, los valores de laboratorio van asociando las enfermedades. Y por eso a veces el valor de laboratorio no se puede decir, el valor normal es tal. No, decimos, esto permitimos para el paciente, esto para el otro y esto para el otro. ¿Sí? Eso depende. ¿Sí? Pues por eso normalmente muchas veces ustedes han tenido problemas para encontrar valores normales. ¿Por qué? Porque necesitas una situación. ¿De qué paciente está usted hablando y con qué otra enfermedad tiene usted? ¿Entendido? Muy bien. ¿Los varios están listos para las preguntitas? Así. Ahora sí, ¿tienen las respuestas? Vamos. Dice, lesión miocárdica aguda, incremento por encima de el percentil 99, troponinas. ¿Cuál quiere? Hemos visto que antes se discutía el beneficio que había entre tomar troponina T, troponina I y hacer el seguimiento. No se puede, nada más que es carísimo. Entonces, incremento por encima del percentil 99 de las troponinas, ¿cierto? Muy bien. Entonces dice, ¿qué creatinginasa es específica para tejido cardíaco? ¿Por qué le tenemos que tomar CKMB a todos los pacientitos? Por el tiempo de nos va a ayudar en caso de que se presente un reinfarto. ¿Por qué? Porque el tiempo en que cae es mucho más rápido que el de las troponinas. Mientras la troponina está yendo paso de tortuga, así viendo qué pasa, la CKM dice, se infartó, seguro va así, pero se baja. Y entonces nuevamente nos puede ayudar. ¿Entendido? ¿Este de qué? Así de acá. ¿Qué hemos aprendido? Que puede dar elevación de troponina sin ser infarto. Enfermedad renal crónica. Enfermedad renal crónica. Nos va a valorar la vida. Tenemos la miocarditis, sepsis. Sepsis es muy buena por frecuencia. ¿Todos han visto un paciente con sepsis o no?
¿Sí? Todos han visto una miocarditis. No son tan frecuentes serios. ¿Listo? Entonces, ¿qué más hemos dicho? COVID. TEP, que hemos visto también el día de hoy. Y hoy día hemos visto TEP, ¿por qué? Porque es dolor torácico con movilización de troponinas. Que sí, ustedes podrían decir, ¿eso es infarto? No es infarto, es TEP. ¿Entendido? Y este ya habíamos respondido, ¿cierto? Muy bien, jóvenes. ¿Han visto que he hablado lo más rápido que he podido? Ya pueden irse. Digo, ¿tienen alguna pregunta? Si hoy día hemos trabajado rápido, pues sí, ya sé que quieren irse.